Hola, ¿qué tal, mamás? Te damos la bienvenida. Esto es Mamá Sin Filtro. Y el día de hoy traemos enseñando una vida devocional. Y quizás vas a decir, oye, pero ¿cómo le hago? ¿Por qué? Y aquí estamos para apoyarte, para brindarte recursos y por sobre todo que aprendamos juntos qué es lo que Dios está esperando de nosotras como mamás en esta área tan importante, ¿no, Susan? Sí, y en esto de una vida devocional es importante que pensemos, y te pregunto, ¿tú qué haces para que tu hijo crezca sanamente? Pues buscas alimentos orgánicos, andas viendo que toda la comida sea buena, balanceada, balanceada. El ejercicio, los metes a deporte, los metes a lo mejor a clases de música o algo para que todo crezca, ¿no? Y que crezca bien. Entonces, pero también te pregunto, ¿qué estás haciendo para que su fe crezca? Así es. ¿Cómo estás llevando esa parte espiritual con cada uno de tus hijos? Así es que te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué tipo de alimento estás buscando para tu hijo? ¿Cómo estás ayudando tu mamá a crecer la vida espiritual de tu hijo? Sí. Y yo creo que aquí te vamos a dar algunos consejos en los que podemos invertir tiempo, recursos, ideas, ¿verdad? Vamos a compartirte ideas para que veamos ese crecimiento espiritual en la vida de nuestros hijos. En ocasiones, y así lo voy a decir, si están desnutridos, espiritualmente, nuestros pequeños o nuestros jóvenes, yo creo que es por nuestra falta de iniciativa. No te estoy condenando, pero sí te animo para que lo retomes y para que pongas atención en estos recursos que yo creo que te van a ser muy buenos. Y quizás si tú tienes otros recursos por ahí, escríbenos y déjanos para que lo compartamos todas juntas. Y el primero, la oración. Yo creo que ese es algo que Jesús nos dejó bien claro, una dependencia que él tenía con el Padre y en este caso vemos ahí en primera de Samuel, Ana, una mujer que siempre oraba, que pidió a su hijo, no podía salir embarazada, lo consagró y todo. Y después lo entrega ahí al templo, ¿no? Vemos que esta mujer tenía una vida de oración y que por lo tanto también se la transmitió a su hijo, porque vemos que Samuel era un hombre íntegro, era un hombre de acuerdo a los mandatos y a los principios que Dios estaba pidiendo para que fuera sacerdote. En Proverbios 1:8 dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no te apartes de la ley de tu madre. ¿Oramos por nuestros hijos y sus necesidades? Tú que me estás escuchando, ¿oras? ¿O simplemente podemos hasta juzgar? Ay, es que es un burro, o no se le da las matemáticas. No, ponte a orar. Ponte a orar. O vente, hijo, no te frustres, vamos a orar. Si te hace difícil las matemáticas, vamos a orar. Y les estás enseñando una vida de oración y dependencia a Dios. Así es. Y les comentaba a las chicas, ¿no? Un versículo que les menciono mucho a mis hijos es Filipenses 4:6, que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Quieren esto? Hay que orar. Sí. Hay que orar por todo. Que te sientes mal, vamos a orar. Es importante que nosotros, que la fe de nuestros hijos crezca por medio de la oración. Y es por medio de nosotros como madres, como padres, no dejando esa tarea a alguien más. Correcto. Es importante que nosotros estemos orando por ellos, enseñarles esa vida, que ellos tengan esa vida de oración. Y otra cosa es que muchas veces cuando nosotros asistimos a una iglesia, nosotros pensamos que en la iglesia les van a dar todas las herramientas. Que la iglesia, los encargados del ministerio infantil, los maestros son los encargados de enseñarles. Son los responsables. Son los responsables, de enseñarles a orar y no. O sea, no es nuestra tarea. Claro. Sí, nosotros qué bueno, esa es una forma de fortalecer ahora sí nuestra fe, pero no es la responsabilidad de ellos ni de nadie más, ¿no? Entonces la oración es muy importante. ¿Algo que quieras añadir, Susan?
algo que yo creo que Linda estaba mencionando, que les enseñemos a orar sin cesar. Recuerdo una situación que pasó con uno de mis hijos, con mi hijo mayor, ¿no? No encontraba sus tenis para el básquet, para la práctica. Pues, mamá, ya lo busqué aquí. No, pues que no está. Y ahora ve al cuarto, mijo, entonces, no, que no está. Ve al carro, a lo mejor lo dejas, no está. Fácil, vente, vamos a orar. Que el Espíritu Santo nos recuerde. Y oramos así. En cuando terminamos de orar, pues resulta que los famosos tenis estaban colgados en la otra puerta, en una mochila que casi no usa, ¿no? Y hasta él se sorprendió y se quedó, mamá, el Espíritu Santo. Le digo, pero es la oración que es esa dependencia, ¿sí me explico? Y a veces lo utilizamos, la oración, como el último recurso, sabiendo que debería de ser el primero. Entonces, es de suma importancia enseñar la oración, número 1. Número 2, la adoración. Que nuestros hijos aprendan a adorar a Dios, no solamente en casa, sino cuando vas en el carro, cuando están en la escuela, en las noches, en todo tiempo. Pero si a ti te ven o nos ven que no aplaudimos, que no nos movemos, que no tenemos inclusive música cristiana o música que alabe al Señor, sino que al contrario traemos las de banda ahí, ¿no? Las del radio, ¿no? O sea, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Que adoren a otro Dios falso. Entonces, es bien importante que les enseñemos la adoración. Yo la otra vez, mi hija, no sé si por ahí vieron hace unos meses, ella solita, la Leilani, empezó a adorar a mamá. Alexa, pon Marcos Brunet, así le dice. Alexa, pon Marcos Brunet. Y ahí en el cuarto y empezó, y un día yo la miré y me hice como que no la miré, ¿no? Yo estaba en la computadora y estaba viéndola, ¿no? Y me quedé, no le voy a decir nada porque capaz que le corto el avión, la inspiración, la adoración, ¿no? Y una noche, el Espíritu Santo me dijo, invítala a danzar contigo, o sea, para el rey, ¿no? Para Dios. Y ya estaba acostada la Leila. Y que le digo, Leila, ven, ¿a dónde? Ven. Y nos fuimos para ir para la sala. Pusimos Marcos Brunet, ¿verdad? Lo pusimos ahí y empezamos a adorar. Y la atmósfera de la casa, o sea, bien padre, o sea, se empezó a mover. Y luego ya después de todo eso, pues yo empecé a bromear, ¿verdad? Que unos brincos, que unos saltos, que empecé a hacer piruetas y de todo, ¿no? Y ya después nos fuimos a dormir, ¿no? Pero yo creo que es de suma importancia la adoración. La adoración a Dios. La oración y la adoración. Ahorita que decías de la oración, cada que mi esposo se va al básquetbol, hemos implementado una vida de oración en nuestra casa, ¿no? Sí. Y cada que mi esposo se va al básquet, mi hijo, el más pequeño, le dice, papá, ven, déjame orar por ti. Ay. Y él ora. Y luego algo que él dice, si es tu voluntad, que gane el equipo de mi papá. Ah, y la dale. semana pasada me dijo mi esposo, me mandó un mensaje y me dice, amor, dile a David que mi equipo ganó porque oró. Porque oró por ¡qué nosotros. hermoso! Dice, porque ya estábamos al final y el último que metí yo, me dijo, fue que nos dio el gane. Entonces, ¡ay, qué padre! para él, decirle yo eso, oye, fíjate que papá dice que fue así como que... Fortalece su fe. Fortalece su fe. Yo oré, mamá. Entonces es importante una vida de oración, o que nuestros hijos aprendan esa vida de oración y de adoración, que no solamente te vean en la iglesia, si asistes a una iglesia, no solamente te vean adorando en la iglesia, sino también en tu casa. En tu cuarto. En tu intimidad, que ellos sepan, ¿no? O sea, junto con ellos, ¿no? Exactamente, ¿no? En familia, ¿no? Vamos a orar. Nosotros tenemos la costumbre de orar todas las mañanas. Y ahorita mi esposo pues cambió el turno, ¿no? Más temprano. Antes orábamos todos juntos. Y me caló algo que dijo Lía, y se los paso, ¿no? Dijo, mamá, ¿ya no oramos todos en familia? Y yo me quedé, Padre Santo, tengo que buscar más, o sea, otras ideas, ¿no? Para que estemos... Otro momento, sí, porque estábamos, o sea, todos los años, ¿sí me explico? Todos los días, a orar en la mañana, vamos a orar, y antes de subirnos al carro, vamos a orar, ¿no? Pero sí como ella ya está tan impregnada de la oración, de que como familia, entonces, ya no lo hemos hecho. O sea, sí, papá ya no está, o sea, se va mucho más temprano, pero sí son cosas que en mi caso vamos a tener que ajustar, ¿no? ¿Algo que quieras añadir, Susana? Yo creo que también
también es bien importante que ellos practiquen la palabra. Sí. O sea, no nada más es un complemento. Es un combo, ¿no? Todo. Practicar la palabra, que ya estoy orando, ya estoy adorando, pero no puedo dejar eso ahí nada más en casa. Hay que llevarlo, hay que orar fuera, hay que practicar la palabra, porque todo lo que estamos enseñando a nuestros hijos, ellos tienen que llevarlo a la vida práctica. Pero ¿cómo hago? Y ok, ya estamos orando, ya estamos adorando, ya estamos practicándolo, pero ¿cómo hago para que mi hijo aprenda las historias bíblicas o cómo hago o qué hago? Porque realmente no conozco nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también que tú sepas. Número uno, dentro de cuáles son los recursos que te vamos a hablar, es que te tienen que ver a ti, amiga, que tú lo haces. Sí. Porque si tú le dices, ay hijo, te compré este devocional, ve y léelo, pero estás agarrada en el Netflix con la serie. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Él va a decir, pues, gracias mamá, lo dejo y agarro la tablet en el Minecraft o lo que esté jugando él. Sí. Entonces realmente nosotros debemos de ser esa inspiración para ellos. Ese modelo. De que así como yo estoy leyendo, como yo estoy estudiando la palabra, él lo va a hacer. A mí me encanta cuando mi esposo está preparando alguna de las enseñanzas para jóvenes o alguna predicación, o los discipulados, y ya de repente Raúl, mi hijo menor, también así como que me saca, mamá, es que en la escuela nos hablaron de tal versículo y dijimos, y ella me hace él su discipulado los domingos a veces, ¿no? Y eso es padre, ¿por qué? Porque él está imitando a papá, y no es que sea yo perfecto, mi familia seamos perfectos, no, hay días que no, ni la mía, amiga, tampoco. No hacemos devocionales a veces. Sí, se nos puede pasar, ¿cómo no? Hay que tratar, pero ustedes, ¿qué nos recomiendan? Por ejemplo, en las escrituras, lo que nosotros empezamos a hacer hace poquito, porque esto apenas, compramos estos frasquitos donde vienen versículos. Entonces, antes de irnos a partes de orar, cada quien agarre su vitamina, les puse a los chamacos, agarren su vitamina. Y pues sí, ya le empezaron a agarrar, ¿no? Y la leen, no, que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es Salmos 27:1, ¿no? Y ahora el otro, ¿no? Y aparte de lo que estás diciendo sobre la palabra, es importante que se memoricen. Que se memoricen la palabra, ¿no? O sea, ¿cómo nos memorizamos las tablas? A ver, dímelo. O cómo ponemos ahí a los niños, 10 por 10, que es 10 por 10 o 10 por 1, o sea, y estamos ahí duro y dale, ¿no? Entonces, en Deuteronomio 6 nos dice que se los enseñemos al acostar, al andar, al levantar, al acostarse, en todo momento, ¿no? Aparte, si tienes la oportunidad, pon ahí versículos en tu casa, ¿no? Las que han ido a mi casa, pues ya saben que ahí tengo mis versículos, ¿no? Y es que es un recurso para nuestros hijos para contraatacar los ataques de Satanás. Sí. Entonces, si viene un ataque contra él, contra ella, o sea, dice la palabra que escrito está. Sí. Entonces es un gran recurso para ellos también el aprenderse la palabra. Yo me acuerdo que desde pequeños, cómo nos macheteaban la palabra y los versículos y que el esgrima y que si te aprendes tantos versículos ahora sí que en la escuela dominical, ¿no? En los maestros de aquellos entonces, que en cierta forma los dulces, ¿no? No, linda, no los entonces. Ahora, yo lo implemento, ahorita que estás diciendo eso, yo lo implemento. Yo crecí en este modo, y mis niños en la iglesia se saben Antiguo y Nuevo Testamento y se los preguntan. Ándale. Y hay niños que hasta por divisiones, que los menores, que los mayores, que todo. Sí. Pero sí, estoy así. Todos los maestros de nuestra congregación. Porque de la vieja escuela. Soy de la vieja escuela. Así me tocó a mí. O sea, sí, y todavía nos lo implementamos también en la iglesia. Pero antes yo me acuerdo que hasta concursos se hacían de quién se aprendía más y venían de todas las iglesias de Tijuana. Deberíamos de hacer uno. Está padre. Deberíamos de hacer uno. Pero ahora sí que, regresando a eso, pero te aprendías los versículos. Sí. Porque me sé muchos, desde mi niñez me los aprendí. Sí. Porque se ganan un premiecito, lo que sea, pero ellos es una motivación. Y está la motivación. Ahí, fíjate cómo está haciendo
puede hacer ese cómplice de crianza la iglesia con tu hijo. O sea, Así tú es. le estás Sí. llevando una vida devocional en casita y en la iglesia Es todo un le apoyo. estás diciendo reto de aprenderse tantos versículos. No, tú mismo en tu o el casa, grima. a ver, si me Sí. dices en la semana 2, 3 versículos, Una nieve. ajá, tienes derecho a esto y esto, o sea, porque te aprendiste. Porque yo sí lo he implementado y mis hijos ellos ya se saben, por ejemplo, el Salmo 23, Sí. ¿cuánto vale, mamá? Oye, hablando de cuánto vale, déjenles comparto algo, ¿no? Fuimos ya hace tiempo a una iglesia, mi esposo y yo, ¿no? Y me causó gracia la dinámica que usó el pastor, ¿verdad? Muy lindo el pastor. Y su esposa maravillosa. Entonces, el pastor llama a todos los niños, ¿eh? Y ahí van todos los niños. Él lleva su paquete de $, y el que diga el versículo, $1. No, pues ya sabrán mis chamacos, mamá, hay que venir a esta iglesia. Sí, pero o sea, fue una motivación. Y pues salían varios. A ver, ¿y qué otro? ¿Y qué otro? Y ahí Por tenía. ejemplo, que antes era la venta de talentos. Sí. Tienes tantos boletos por tantos versículos, vas y te compras que vale tanto. Entonces, Sí. es un recurso que nosotros podemos utilizar en nuestra casa. Sí. ¿Sabes qué? Ya tienes tantos versículos, o sea, esto vale. Sí. Te ganaste esto. Y aquí también entra, quiero hacer un paréntesis de lo que estamos hablando. La Biblia ahí dice también en Deuteronomio, se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, tú que me estás viendo y que eres abuela y que dices, no, yo ya terminé con la crianza, ¿verdad? Yo ya eduqué a los míos. Pues déjame decirte que no, querida abuelita hermosa. No, todavía puedes impartir la palabra así como lo hacía Loida y Eunice juntas. Recordemos que el papá de Timoteo era incrédulo. Entonces, estas dos mujeres se unieron, hicieron fuerte a Timoteo espiritualmente enseñando las escrituras, ¿no? Otra cosa que quiero añadir es los valores espirituales, los valores morales que les podemos transmitir a nuestros hijos a través de esa vida devocional, ¿no? Y aquí me recuerda a Zacarías y Elizabeth, dice la palabra que eran hombres justos delante de Dios. ¿Y cómo era su hijo, Juan el Bautista? Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre íntegro, era un hombre recto, no tuvo miedo el perder la vida, ¿sí me explico? El que lo decapitaran por estar predicando la palabra, ¿no? Un apasionado loquillo, dice mi hija. Sí, era un apasionado loquillo, claro que sí, pero tuvo a unos padres íntegros y justos, ¿no? O sea, el transmitirles esos valores morales a nuestros hijos. Me gustaría que mencionaras lo que dijiste hace ratito, detrás de escenas, sobre tus niños, qué actividades hacen para bendecir al prójimo. Ok, por ejemplo, nosotros, y apenas tenemos este año implementándolo junto con mi hermana, mis hijos ya están más grandes, ya saben un poquito más de la palabra. La verdad, sí hemos trabajado mucho, papá y mamá, para ayudarlos a crecer en cuanto a la palabra, pero ahora, por ejemplo, ya junto con mi hermana, están yendo a desayunadores a Tijuana a ayudar, o sea, ya son lugares bien establecidos y ellos llegan y empiezan a servir alimento, empiezan a practicar la palabra. Eso es lo más importante. También, por ejemplo, de repente mi hija se va a un campamento, ya ella está más grande, es casi una semana, y ahí ella va como servidora. O sea, ella no va a ser bendecida. Bueno, es muy bendecida, siempre me dice, mamá, salgo más bendecida yo, pero ella va a donar su tiempo a todas esas personas, porque de hecho es un campamento para personas discapacitadas. Alas. Entonces en esa sí. Entonces ella va y pues a lo que le pongan a hacer. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque ellos ya están practicando el evangelio. Sí. ¿Y de qué sirve que el evangelio se quede en ti? ¿A qué hemos sido llamados? O dentro de las cuatro paredes, sea nuestro hogar o sea dentro de la iglesia, hemos sido llamados a ser discípulos a todas las naciones, predicando el evangelio. Aquí está, aquí. Así. Sí. Levantando discípulos. Entonces, ese es nuestro trabajo. Entonces, ahora ellos tienen que empezar a hacer eso. Y hay que motivarlos. No los digan, ay, yo sé que hay inseguridad y todo, pero, o sea, realmente son lugares que van a cuidar tu paz, orar por ellos y que ellos vayan
y lleven esa palabra y Sí. pongan en práctica. Otra cosa que también podemos fomentar en la vida de nuestros hijos para que tengan una vida devocional es el servicio a Dios dentro también de la iglesia. claro. Y si quieres compartir un poquito en el área de que tus hijos se desempeñan. Bueno, mis hijos en la iglesia sí son muy activos, nosotros como lema en familia es, aquí todos trabajamos para Dios. O sea, Eso. no, todos nosotros tenemos ministerios en los cuales trabajamos. Ahorita Raúl no tanto porque es el más pequeño, pero por ejemplo él llega y si ve que hay necesidad de poner sillas, él no pregunta, o sea, él va y agarra las sillas y las pone. Si él ve que una hermana está cargando cosas, él va y ayuda, él Sí. limpia, va y agarra la escoba. Ese es ahorita su ministerio. Pero Ariel desde muy pequeña, le ha gustado, ella está ahorita en la alabanza sirviendo, pero ¿por qué? Porque tiene un trabajo de hija, estamos para servir, nosotros realmente Dios nos dio dones y talentos y no los vamos a tener aquí, pero eso es por esa vida devocional que hemos tratado de Inculcado. llevar. No somos perfectos, Nadie. la regamos mucho, pero sí estamos tratando de que nuestros hijos sirvan. Sí. Siempre mi papá Sí. siempre dice que la bendición viene de un lado, pero la bendición tiene que salir por el otro. Entonces no podemos dejar estancada las bendiciones del Señor. Así, fíjate que importante lo que dice Susan, que ellos lo hacen porque lo han visto. También en sus padres. También lo Correcto. han visto en sus abuelos. Sí. Han Así visto es. un ejemplo. Sí. Entonces es importante que nosotros demos el ejemplo también para que ellos, enseñar con el ejemplo. Sí, Definitivamente. enseñar la palabra, sí les puedo meter mucha palabra, pero si no hay enseñanza con mi ejemplo, respaldo, entonces no va a servir de mucho. ¿no? Y inclusive a veces el Señor usa a nuestros hijos como ejemplo para nosotros. Ajá. Definitivamente. Porque a veces sabemos papás y mamás que llegamos y nos sentamos en la iglesia y anda el muchachito, Ándale, la sí, muchachita, también. Sí. ayudando y poniendo la luz y que la cámara y que Sí. eso, que tomando fotos y la mamá sí. O el Ajá. papá así sentadito. No, no ahí- servimos en la iglesia. Sí, en ahí nada. el Señor está usando Estamos a tu indiferentes. hijo para que te está diciendo, pon en práctica lo que te he enseñado. Eso Así que es. tú lees ahí en casita. O sea, eso hay que hacerlo. Sí. Porque la vida en Cristo no es una vida para estar sentados o tranquilos. Está- Es Ni aburrida tampoco, No, está no, súper no. padre, ¿no? ¿Qué les parece algunos recursos que hemos implementado en nuestras casas para que ustedes como mamis, como abuelas, en lugar de ponerle la rosa de Guadalupe, caso cerrado u otra cosita, porque sí pasa, no siempre, pero con algunas abuelas sí. Lo que dice el dicho. O con alguna, sí, o lo que, pues ese todavía está más sano, ¿no? Pero de repente, pero no, es que es la verdad, o sea, nos pueden cuidar a nuestros hijos o en Netflix, ¿no? Te queremos compartir estos recursos que creemos que te va a ser muy útil en el carro, cuando estés en la oficina, en tu casa, en la iglesia, donde quiera que andes, que los puedas aprovechar, ¿verdad? ¿Y quién quiere empezar? Por ejemplo, yo con mi hijo Raúl David fue Mis Pequeños Héroes. Sí, también. Amó toda esa Sí. serie. Y realmente, hace rato mi hija estaba diciendo que en la escuela les pusieron a hacer las adivinanzas, pero de personajes bíblicos. Ella tenía que hacer 30 adivinanzas. Ay, pues, Sí. y empezó a decirla, y mi hijo empezó a decir, Todo. este es Salomón, este Ándale, es David, Noé. Elías, este es Saúl, no, es que este era Saulo, porque algo dijo Ariel de Pablo y él no, se llamaba Saulo ahí. Ajá. Entonces empezó, pero fue, en serio amigas, fue por Mis Grandes Héroes. Se la aprendió canciones, Bailes, coreografías. historias, todo. Las caricaturas, mis hijos Las son caricaturas, andan, pues para la edad pequeña, Ajá. Pequeños Héroes está Genial. genial, está súper. Yo hice esa temática para el Día del Niño, pero en la iglesia, de Pequeños Héroes. qué Entonces hice hermoso. los personajes grandes de José, Oh. Ruth, Esther. y sí. todo fue en base a los pequeños Sí. héroes, ¿no? Sí, Y está muy padre para los niños No, pequeños. es más, me acuerdo que hasta cuando el niño cumplió 5 años, no, estábamos en pandemia, 6 años, pues se la pasó viendo muchos meses eso, pues su cumpleaños de 6 años lo quiso de los pequeños. Ay, hermoso. Ay, Amiga, ya no me estamos invitaste, buscando. ¿eh? No, porque estábamos en pandemia. Qué bonita excusa, ¿eh? Qué bonita excusa. Me dijo, Y ayer al aire libre. yo quiero todas las Pero así de galletas. lleno, así de lleno.
todas las galletas de ella. Que estás perdonada, amiga. Fíjate que en esa ocasión sí no fue nadie. No Ni invitamos siquiera a nadie más pandemia. que a mi papá, con los que nosotros Sí. convivíamos, que éramos como Ay, 6 no. personas, pero sí eran como 30 galletas. Oye, pero la fiesta fue normal. Pero no nos invitaron, ¿verdad, amiguitos? Pero bueno, cambiemos de tema para que el corazón no se duela, no se duela. Hablando de los niños chiquitos, nosotros con nuestra bebé hay una caricatura que tiene poquito que acaba de salir allá en Estados Unidos. Mino, M-I-N-N-O, Mino. Y bien curioso, ¿no? Porque Isabela... Ay, disculpen mi voz de repente. Isabela nos despierta y dice, Daddy, Daddy, up, Mino. O sea, papá, levántate o párate y llévame a ver a Mino. Eso es lo que trata de decir. Y a veces mi marido no le hace caso. Entonces, pues me habla a mí. Mamá, up, Mino. Pues yo tampoco. No, no es cierto. Alguno de nosotros se para, ¿no? Y ya la lleva. Pero Mino está muy bonito. Es parecido a Pequeños Héroes. Hermosísimo, ¿no? Otro que tengo también es Super Libro, ¿verdad? La Casa Feliz. La Casa Feliz, aunque ya no está tan actualizado, pero mis hijos vuelven a ver los capítulos que vieron hace 4 años. La casa voladora. La Casa Voladora. Tengo muchos recuerdos de la casa voladora porque todos los, cuando había un evento de matrimonios o algo, pues ya hace Tantos años. ¿no? Uno de mis tíos, siempre la película La Casa Voladora. Pero No fallaba. Me los aprendía. Ahí está. Y siempre estábamos atentos, pero están muy padres. Para los niños pequeños, así, Super Libro. Fíjate que ya ahora sí que para un poquito más grandecitos, niños, no sé, de unos... 5, 7. Eso pudiera, como de los 6 a 8 años, 9, 10, 11, Ocean Kids, yo he sacado muchos recursos de ahí para la iglesia, para mis hijos, está súper padre, está muy actualizado y está muy padre. Pueden utilizar, bajar los recursos, pueden incluso ver los capítulos ahí, bajar información, está muy padre para niños más preadolescentes. DJ Canciones Bíblicas también está muy padre. Para los más adolescentes está una maestra que se llama Aura Isabel, creo que es de Venezuela, pero tiene una escuela impacto así se llama, escuela impacto muy padre, recursos súper padres para niños, adolescentes, jóvenes, y la verdad es una mujer muy entregada que te enseña desde principio a fin cómo enseñar la palabra, utiliza muchos recursos, entonces sí, mucho tú material como didáctico. maestro de escuela dominical, como mamá, papá, puedes meterte a esta página de Instagram que tiene ella, está súper padre. Yo, por ejemplo, tengo preadolescente y yo lo que utilizo es la Biblia gráfica, que es como si fuera un cómic. Sí, sí, está padrísima. Porque la tiene. ya mi hijo, por ejemplo, ya están en una edad en que se creen grandes, pero todavía son niños, ¿no? Sí. Y a él le gusta mucho el anime. Entonces, lo que empecé a hacer y fue pues buscar algo que fuera parecido al anime, pero que le enseñara. Está y muy la padre. verdad, como ya está más grande, ya lee, ¿no? Ya es así como que, ay, hermano, pues es que ese sí me gusta. Y era, a final de cuentas, ya se sabe las historias, o sea, ya se supo todo de los Pequeños Héroes, pues ya ahorita nada más está como que reforzando de acuerdo a su edad. Sí. Eso es lo que yo utilizo con él. Y la música, pero pues la música es ya la que a él le gusta, o sea. Sí, ya para esa edad ya. Ya es grandecita, o sea, ya no escucha nada infantil. Para esa edad también hay uno que se llama Bible Man y está muy padre, ¿eh? Está como para los 8 a los 10, Bible Man. Ahí búsquenlo, Bible Man, está muy bueno. De series, yo empecé a ver la de Chosen, está muy buena la de Chosen. Por la cuestión de jóvenes o adolescentes, está buenísima, ¿eh? Pero también atrapa a los pequeños, ¿eh? Porque mi hijo, Raúl David, está agarrado con Chosen también. Y luego ahorita acaba de salir a la de... La casa de David, The House of David. Ajá, está bien buena. Va más lenta, ¿no? Porque pero también está muy padre. Está muy buena. Y nos ayuda a todos. Yo apenas empecé el lunes con la casa de David. Puedes agarrar ese tiempo de devocional en familia.
Sí. O sea, todos ahí, haz palomitas o Sí. la frutita y eso, y ahora pónganse a ver la serie. Yo, por ejemplo, con Ariel ya es joven, y hubo un devocional que hicimos las dos, que se llama Las mentiras que las jóvenes creen. Ese es el libro de mamá e hija. Sí. Está muy, muy padre. Yo te lo recomiendo si tienes hijas, y si tienes hijos varones, pues todavía no llego yo a ese punto, pero si tú conoces de algo, ahí ponlo, por favor. Sí, algún recurso. En cualquier momento, Melanie y yo vamos a llegar más pronto a ese punto Sí. de tener el adolescente o el jovencito en casa, ¿no? Pero yo he hecho mucho. Ariel aparte, saben que yo la he motivado mucho, y también su papá, a que tomen los discipulados en la iglesia. Ah, Lo que súper iba a bueno. decir. Los Sí, está muy discipulados. padre todos estos recursos que les estamos dando, pero es importante eso, que podamos ser partícipes de ese tipo de ¿cómo Material, le puedes llamar? Material, herramientas, que nos dan en nuestras iglesias. Sí, yo en creo nuestras que es lo más congregaciones. importante. ¿Por qué? Porque Sí, cuando sí. nuestros hijos o nosotros tenemos el ADN. estos discipulados de la iglesia, estamos aprendiendo y estamos teniendo el ADN de nuestra congregación, y estamos aprendiendo el pensar y tomar la misión y la visión de nuestro pastor, correcto. Porque no estoy en contra, pero si tú tienes una iglesia y eres un congregante, ahí es tu primera. Sí. Perdónenme, a lo mejor me voy a ir un poquito muy estricta, pero nada de andar yendo a la iglesia de otro lugar para agarrar el discipulado, pero acá me congrego. No, porque entonces tú estás tomando una visión y una misión del otro lugar, Sí. y no de tu pastor. Entonces no estás honrando al hombre que Dios puso en tu lugar, que tú estás decidiendo congregarte. Ese sería nada más mi consejo. Digo, Ariel está tomando todos los discipulados Súper que bien. su pastor está dando, y yo la veo que va creciendo y empieza cada vez más a amar a su pastor. Ay, qué hermoso. Así es, ¿no? Y ahora sí que nos vamos a ir desde pequeños. Si tú asistes a una iglesia o no estás asistiendo a una iglesia, lleva a tus niños, si tienes niños pequeños, adolescentes o jóvenes, llévalos. Porque en mi caso, que nosotros estamos encargados del ministerio infantil, yo tengo los niños desde 0 hasta 11 años. Entonces, es importante que continuamente lo estés llevando. Sí, claro. Nosotros llevamos un plan, llevamos todos los recursos para poder, nos preparamos, y el niño fortalece su fe, fortalece su crecimiento en Cristo. Entonces es importante. Tu adolescente, en tus congregaciones se hacen reuniones para adolescentes, es importante que se tocan temas para adolescentes. Entonces si tú estás... quieres que tu hijo siga aprendiendo más, llévalo a los adolescentes, toma los discipulados como jóvenes, asiste a las reuniones de jóvenes, es muy, muy importante. Muy bueno. Aquí lo que comentaba Linda sobre, esta es una Biblia, o es un devocional más bien, que es diario, ¿no? Ajá. Que puede ser muy práctico para ustedes. Están súper padres de los diarios. De hecho, también hay uno, amiga, que es un calendario. Y está en forma de calendario, pero está tan padre que tiene actividad para tu pequeño. Raúl David lo hace, en años atrás lo hizo, y de repente ya estaba haciendo que los puntos y esto, y luego leía el versículo y orábamos, y eso está muy, muy padre, te digo, porque él tenía su devocional y tenía su manualidad ahí mismo. Está muy padre. En mi caso utilizamos un libro, lo compramos en una librería muy famosa aquí en Tecate. Libreriación, por favor. Ahí encontrarás buenas... Montesión, perdón. Librería Montesión. Muy padre, se llama Devocional Diario y son los 365 días del año, ¿no? No les voy a decir que todos los días no las aventamos, a veces se nos pasa, pero sí oramos siempre todos, o sea, cada noche y cada mañana, pero a veces en la noche que llegamos tarde y acuéstate a orar, pero lo tratamos de llevar regularmente. Muy padre, es un día, trae su versículo, trae una enseñanza clave para los niños, está como entre los 5 a 9 años, algo así, y está muy padre. Devocional Diario se llama, 365 días, muy padre. Súper padre. Este es un libro que me gustó. No es exactamente que esté enseñando una historia bíblica, pero dice, ¿de quién soy? Y dice, whose am I? O sea, pues sí, de quién soy, ¿no? Y quizá no será la historia de David, la historia de Noé, pero lo compramos por la cuestión de la adopción. Entonces, eso es lo que relata, ¿no? Pero en Cristo, pues.
Entonces, Ok. son herramientas que tenemos que ir agarrando, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, de acuerdo a las necesidades que estamos viendo, que Y en hay nuestro caso, muchísimos. sí, hay muchísimos. Por ejemplo, me gustó porque ya saben que hay tantos movimientos, tantas ideologías, etcétera, en nuestro mundo. Y hay uno que se llama, una editorial que se llama Brave Books, y nosotros cada mes nos llega uno. Por ejemplo, habla de que todas las vidas importan. Y hay un movimiento en Estados Unidos, ya saben, que cierta raza importa, ¿no? Pero aquí está peleando sobre la vida de los bebés. Wow. Entonces, se los leemos a nuestros hijos, a veces Tony se mete, a veces yo, y ahí estamos, ¿no? O más bien yo, ¿verdad? Porque es en Gringolandia. Pero les encanta. Entonces, también está súper padre, y aparte que también te viene con un póster y cada vez vas haciendo como actividades y vas ganando cositas, ¿no? Y detalles, ¿no? Entonces, también hay memoramas, hay rompecabezas, hay tantas cosas, amiga, que pueden fortalecer la fe de tu hijo. Sí se va a requerir tiempo, se va a requerir inversión, pero es exactamente eso, es una inversión en la vida espiritual de tu hijo. En lugar de que esté viendo X cosa en la televisión o escuchando algo que no debería de escuchar, mejor ponle alguna música cristiana, alguna caricatura que lo edifique o que lo rete a seguir en los caminos del Señor, ¿verdad? Que lo empuje para que alcancen su propósito. ¿Algo que quieran añadir? Yo pienso que establecer, como habíamos dicho, ¿no? Establecer una vida de oración, establecer una vida de adoración, Sí. que podamos enseñar con el ejemplo, que podamos esforzarnos en buscar recursos, que Sí. no nos demos por vencidos, Sí. que lo intentemos una y otra vez, Ujú. aún así fracase, como les decía yo, hay veces que no lo leemos porque llegamos tarde, hay veces que se nos pasó y nada más oramos, pero aún así voy a hacerlo el siguiente día y aún así Correcto. me voy a seguir esforzando y aún Correcto. así a veces a lo mejor estoy cansada, pero aquí está todo, a ver, vamos, doy las instrucciones y a ver, un dulcecito quien terminó, Ujú. pero ya está fortaleciendo la fe de mi hijo. Sí. Y algo bien importante también es que dentro del altar familiar dejemos Sí. que hablen nuestros pequeños. Y ahorita está bien de moda lo de escucha pero no juzgamos. Bueno, ahí, en ese momento de ese altar familiar donde platicamos Sí. todos, escucha a tus hijos, no los quieras estar corrigiendo. O sea, el sentir de un niño es bien diferente al tuyo. Ujú. A lo mejor van a malinterpretar el versículo, o a lo mejor te lo van a explicar mejor, pero escúchalos para que ellos se sientan tan importante. Y ese pequeño logro de interpretar la Sí. palabra o de decirte que Dios te manda un mensaje a través de tus hijos, créeme que va a ser maravilloso. Sí. Y dile, hijo, gracias por tu consejo. O sea, ¿por qué? Porque todo ese tiempo que estás invirtiendo en ellos, todas esos devocionales que están haciendo, Sí. que ellos están haciendo, pues tú tienes que decir, vamos bien, animemos a nuestros Sí. pequeños, porque eso va a hacer que tú seas la inspiración de Así ellos es. para seguir a Cristo. Y quiero cerrar con esta dinámica que quizá la puedes implementar en tu casa. En una ocasión escuché a un amigo pastor de nosotros, que dijo, él en su casa, ¿verdad? Tenía varios hijos, 4 o 5 hijos, y él en su tiempo devocional decía, pray or praise, oración o alabanza, ¿no? Y no se estaba refiriendo a una alabanza a poner una música, ¿no? O sea, algo que quieras agradecer o tienes alguna necesidad para orar. Y era cuando sus hijos se abrían. No, es que mi amiguita, y no, es que la escuela, y es que esto, o no, le doy gracias a Dios porque pasé el examen, ¿no? Entonces, estás fomentando la gratitud y la oración y la comunión, de llevar las cargas de los unos por los otros, ¿no? Entonces, sinceramente, lo he querido implementar, todavía no lo hemos implementado, pero es algo que sí me gustó, que me quedé, deberíamos de implementarlo, ¿sí me Fíjate explico? Que eso sí no fue mío, ahorita que dijiste, pero ha sido de mi esposo implementarlo con los niños. Mm. Y eso es cada noche. Y no fue la semana pasada, hace como el lunes en esta semana. Mi esposo llegó al cuarto y yo estaba con la bebé dándole de comer y llegó y se empezó a reír. Le dije, ¿qué pasó? Pues ya había orado él con ellos, ¿no? O sea, a veces nos turnamos, a veces Sí. todos juntos. Sí. Y dice, es que les pregunté algo que quieran confesar, algo que quieran que ore por Sí, ustedes, sí. algo que... Y dice que mi niño el más pequeño,
yo quiero confesar Ándale, que ándale. ya me comí todos los bombones. No, Empachado. Que ya me comí todos los bombones pobre Baño. que mamá había guardado y dijo dónde, o sea, se fijó. Mira. Pero no había hecho nada, ni yo me había dado cuenta, ¿no? Le estaba Pero qué redarguyendo. importante era algo que él traía, o sea, mi esposo, ¿quieren confesar algo? ¿Quieren que ore por ustedes por algo? Yo quiero confesar que me comí todos los bombones. Entonces mi esposo no lo tomó como broma, ¿no? Le dijo, bueno, qué importante es que no ocultes nada. ¿Por qué? Porque el enemigo, y a veces él es el acusador, entonces él, mira David, te comiste todos los bombones, y mira esto, y te van a regañar, entonces ya, ok, qué bueno que ya nos dijiste, no se hace, tú tienes que pedirlo, y bueno, ¿no? Entonces qué importante es eso, ¿no? Que se abra, ahora sí que al diálogo para poder confesar. Y se va a convertir en un estilo de vida. Todo eso que te estamos diciendo, mira, yo sé que cada una de nosotras lo hemos experimentado y por eso lo queremos compartir contigo. Hemos experimentado escuchar a nuestros hijos orar sin que nosotros estemos ahí. Hemos escuchado a nuestros hijos adorar a Dios sin que nosotros estemos, a ver, Alexa, pon Marcos Burnett. No, o sea, ellos solitos. ¿Por qué? Porque se les ha estado inculcando, ¿no? Y lo más valioso que podemos, la recompensa más hermosa que podemos ver es exactamente eso, que amen al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Con eso te queremos dejar en este episodio. Si tú tienes alguna otra herramienta por ahí, pues escríbela por favor para poderla compartir. Y esto es Mamá Sin Filtro. Nos vemos para la próxima. Sígueme en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial. Suscríbete ahí en mi canal de YouTube y también en Mamá Sin Filtro Podcast. ¿Ok? Bendiciones. Nos vemos.